Quiero que vean este encuentro, señores, veteranos contra equipo menor, 16 años. Así que esto se huele, se viene bastante bien. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Es poner a jugar un equipo totalmente joven, que son 16, 15 años. ¿Y qué pasa cuando se enfrenta con un equipo que tiene 40, 38 años, ya veteranos? ¿Podrá vencerlo? O sea, realmente... pusimos el equipo lo más equilibrado posible y no fue dependiendo a los jugadores que yo escogiera. Simplemente me dediqué a buscar a la página de SoFIFA. Vamos rápidamente a SoFIFA. Ya dentro de la página de SoFIFA podemos encontrar dos pestañas que yo les voy a enseñar. Lo que es la pestaña donde están los jugadores jóvenes, que el filtro relativamente lo puse de 15 a 16 años, que es prácticamente todos estos jugadores que me lanzaron. Y el reto es definir un equipo para poderse enfrentar con los jugadores más veteranos, que también de igual forma se los iré mostrando. Este es un listado que me salió de esta página y de ahí fui armando el equipo pues más nivelado, mucho más capaz de poder enfrentarse a qué equipo. Vamos a ver el siguiente listado, que es el equipo de los jugadores veteranos. Y de este lado se encuentra el equipo más veterano, que tienen alrededor de 38 años a 45. Mi beta era poner puros jugadores de 45, pero dadas las condiciones y que los jugadores eran bastante pocos con la edad de 45 años, viéndose que eran la mayoría porteros, pues tuve que reducir un poquito ese margen y ponerle que eran 38 años. Y van a ver qué tipo de potencial, ¿no? Para poder armar un equipo con puro veterano es muy sencillo. El problema va a ser para los jóvenes. Y les voy a ir mostrando poco a poco las alineaciones para que ustedes se den una idea de qué jugadores tomé como margen para poder armar esta alineación. Vamos a empezar con la alineación del equipo joven. Ya tenemos preparado todo. Vamos a enfrentar a un América contra Pumas con la alineación totalmente modificada. Vamos a empezar con la primera alineación. A lo mejor iban a decir que no está tan nivelada, tan equilibrada, pero es lo que se pudo hacer. Traté de hacer todo lo que se puede. Tenemos a Moukoko, Romero, Soria. Tenemos a los jóvenes Gaby, que también son buenos prospectos. Yayo, que también es un excelente prospecto. Y van a ir viendo algunos jugadores que a lo mejor pues va a ser complicado competirles a los jugadores ya veteranos. Pero vamos a tratar de que esto sea lo más nivelado posible. Así que bueno, y por otro lado también dejé el tema de Campos, que tiene 18 años. Creo que puede competir, no quiere decir que lo vamos a ocupar, pero bueno, tiene 18 años, debió haber ocupado a alguien de 16, pero bueno, ese va a ser una pequeña trampita para poder tener un poquito de ayuda, pero creo que no lo va a necesitar porque tiene muy buenos jugadores, así que este es el equipo joven, señores. Así que vamos a acompañarme a ver el equipo veterano. Ahora vamos a ver el equipo veterano, que también ya tuvo bastantes modificaciones, le tuve que meter de todo y es un bombazo. O sea, realmente veteranos hay bastantes. Como les decía, tuve que hacer un filtro más amplio porque si lo ponía con una edad ya bastante grande me salían por los porteros, pero pues terminó beneficiándole a los veteranos este cambio. Todos lo pueden ver, Ibrahimovic, tenemos a Joaquín, tenemos a Diamity, Ribery, Juanma, o sea, bastantes jugadores que pudiéramos echarle mano. Mira, Dani Alves, que acaba de regresar al equipo del Barcelona, ya lo pudimos incluir ahí a sus 38 años, que es el límite de edad que permitimos para poder meter, y pusimos a Buffon de 43 años. Quería poner a Talavera aquí para que no se viera tan mala onda, pero digo, bueno, si Buffon está aquí y el reto es ver si pueden con equipos veteranos los jóvenes, pues creo que hay que ser lo más justos y hay que dejarlo, ¿no? Aquí en la parte de abajo también, para poder armar, pues ya no me manché tanto. Metí pues, muchos jugadores que ya tienen medias pasables, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, pues es un monstruo, ¿no? Es un temible monstruo, un veterano que sí va a correr, que sí va a atacar, que sí va a ir por todo. Y también hay que aclarar que pues yo no voy a manejar absolutamente nada. Esto va a ser máquina contra máquina, demostrando quién es el equipo mejor. Así que vamos a agarrar los asientos y pues ustedes díganme en los comentarios quién creen que sea el ganador, porque realmente tenemos muchas cosas, hay mucha ventaja de este equipo. Así que esperemos que así lo sea. Así que vamos a enfrentar este encuentro y vamos a ver qué es lo que sale. Quiero que vean este encuentro, señores veteranos, contra equipo
menor, 16 años. Así que esto se huele y se viene bastante bien. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí tenemos las alineaciones que ya les había mostrado, que tiene bastante que ofrecer este equipo veterano, señores. Ahí tenemos al fondo a este Ibrahimovic con su tifo. Así que vamos, porque esto se ve bastante hermoso. Claramente que sí. No hay que deslumbrarse desde el principio, muchachos. Hay que ir con todo. Así que vamos. La alineación de los jóvenes, señores, aquí los tenemos, señores. Así que va a ser complicado. Dirigido por Solari. Y esperemos que podamos sacar el resultado con este equipo joven. Es una moneda del aire, así que todo puede pasar. Los veteranos tocando, o sea, saben perfectamente que la velocidad no es lo suyo, pero tienen que buscar alguna alternativa. Y aquí vienen los jóvenes con su velocidad. Aquí viene Yayo. Vamos a ver qué pasa. Yayo con quién. Decídete ya, Yayo, por favor, para Barco. Barco por el extremo izquierdo. Venga con Yayo. Vamos, Yayo. ¿Yayo con quién? Yayo con Romero. Romero, ¿ahí tiene a quién? No, bueno, qué forzazo. Se juntan estos señores, esos cracks. Ribery. Vamos a ver qué pasa. Ribery con el centro de atajada. Muy buena atajada del portero joven. Moukoko con Romero. Y Romero moviendo el balón para Gavi. Gavi con Moukoko, que la verdad los jóvenes están teniendo mucho más libertad para disparar. Y vean aquí. Muy bien, Buffon lo resolvió de mejor manera. Vamos a ver qué pasa con ese balón para Ibrahimovic. ¡Ibrahimovic! ¡Qué mejor! Tenía que definir a este señor. Les había comentado que no había aparecido en todo el partido. Y lo está haciendo en este momento. Y vaya definición. Claramente con un portero que tiene una media inferior. Que era muy complicado poder hacer esa atajada. Pero bueno, lo acaban de conseguir. 1-0 va ganando los Pumas. Equipo veterano contra equipo joven. Se acaba de estos 45 minutos. Y con lo que ya contábamos al principio, que no era tan nivelado este partido, pues para 1-0 está bastante bien. 2 ocasiones ha tenido este jugador para disparar y no lo ha hecho. Y ha estado muy incómodo. Tiempo, señores, todavía hay tiempo. Romero con el balón. Romero para quién. Para Gordon. Vaya balón que le acaba de pasar a Moukoko. Esto lo puede hacer, lo puede definir de mejor manera si lo hace. Excelente definición. Y qué mejor Buffon para poder detener ese balón con el persigue el paso. Vamos a ver qué pasa. Joaquín se termina llevando. Si se entra, ahí tenemos a Ibrahimovic. Qué mejor definición de Joaquín, pero qué mejor el joven portero que definió y se comportó en la portería cuando Joaquín hizo ese tremendo disparo hacia la... Agarró al fuera de lugar. Aquí viene Gavi. Gavi con Moukoko. ¡Otra vez! Buffon está resolviendo el partido, porque si no sería otro marcador, señores. Ahí tiene a Romero. Romero definió. Les dije que el mejor jugador de los jóvenes era este señor argentino Romero. Así que y lo está haciendo de mejor manera y definiendo los jóvenes. No quiere decir que tengan una media. Aquí todo se vale, la malla, la velocidad. Y a pesar de que tengas esa experiencia, no quiere decir que vas a ganar los partidos. Se acaba este encuentro. Quiero ver qué va a pasar, si podemos jugar otro tiempo extra, penales. Pero esto hasta ahorita estamos viendo que queda 1-1. Buffon con todo y la actuación y todo no pudo resolver ese balón. Y creo que esto se podría decir que es un empate para ambos por el buen juego y buen partido que se vio. Gol de oro, sí, o sea, nos vamos con gol de oro. El que gane es el que va a definir. Joaquín con el balón, vamos a ver si se entra de mejor manera. Joaquín tiene la oportunidad. Y qué mejor el arquero joven, lo definió. Se contuvo, se esperó y la detuvo como un héroe, señores. Tenemos bastante con estos jugadores, pero con cuidado. Ahí tenemos a Buffon, pero cuidado con Soria. Para Moukoko. Vaya definición. Vaya forma de tenerla de Buffon. Quiero que vean la repetición, porque la verdad creí que ese balón iba a entrar. Estaba solo, disparó sin ningún problema, pero qué reflejos de Buffon a sus 40 y tantos años que tiene. Joaquín por la banda derecha, le acaba de pasar a Okobu, vamos a ver qué pasa. Okobu centro, no, vamos a ver. Ribery, la voló. Con todo y lesión la terminó volando. Este señor definía, tratando de definir este resultado. Le faltó poquito a Ribery, pero bueno, no pasa nada. Se acaba este encuentro, señores. No hay ningún ganador. Vamos a ver cómo se define esto en penales. Aquí tenemos ya los hombres elegidos para poder cobrar estos penales, que la verdad yo siento que van a estar bastante ricos, bastante sabrosos, así que vamos a disfrutarlos. Y que si todavía pues quieres elegir un ganador, pues aquí abajo en los comentarios lo puedes hacer. Y que te suscribas, porque vamos a estar subiendo
muchos tipos de experimentos como estos. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Aquí va a definir Molina. Vamos a ver con Molina. Uf, qué forma de colocarla, señores. Qué forma de colocarla. Gordon contra Buffon. Vamos a ver, Gordon. Definía bueno. Muy bien. Sterling contra Ribery. Vamos a ver, Ribery. No, Ribery, ¿cómo crees? No puede ser. Buffon contra Soria. Vamos a ver, Buffon. Se vence Buffon. Se vence Buffon. Diamanti con este portero joven. Vamos a ver. ¡Uy! ¡La falló! ¡La falló! Hall contra Buffon. Vamos a ver con Hall. La falla, joder. La acaba de fallar. Joaquín. Vamos a ver con Joaquín. Joaquín. ¡No, hombre! No puedo creer que los veteranos estén fallando todos los balones. No puedo creer. Con Buffon se define aquí todo. Vamos a ver qué pasa. No, bueno. Se acaban de llevar el resultado en penales los que menos pensábamos que iban a ganar. Se acaban de llevar los veteranos. Fueron derrotados por los jóvenes. Pensé que por el tema de los penales iba a ganar la experiencia. Y ya me di cuenta que hasta el mismo Ribery hizo algo que no pensé que lo fuera a hacer. Pero bueno, esto se definió de esta forma, señores. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan, si realmente el resultado fue justo. Y si no, pues también pónganmelo y qué tipo de cosas o qué tipo de partidos les gustaría ver en este tipo de experimentos que estaremos usando y viendo. Así que vamos a dejar este video por acá y pues dejaré más contenido por aquí, señores, para que se pasen a ver más videos que estaremos subiendo de este tipo de escenarios. Así que bueno, señores, esto ha sido todo por el video del día de hoy, señores. Se acaba el partido, ganan los jóvenes a los veteranos. Vaya sorpresa, ni yo tampoco lo puedo pensar, no tampoco me lo puedo imaginar. Así que bueno, hay que dejar aquí todo por el todo, señores.